entendía. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Al hacer tú eso, te estás hiriendo tú mismo. Cuando la persona, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros debemos lograr amar al prójimo como nosotros mismos? Porque si no hacemos eso, simplemente nos heriremos el resto de nuestra vida. Cada mala mirada, volverá a usted. Cada palabra y crítica que usted haga a los demás, volverá a usted. Solo es golpearse a sí mismo. Cada pensamiento equivocado, ¿sí?, que usted tenga de los demás, volverá a usted. ¿Sí? Recuerde eso. Esa es una ley. Dios no le está diciendo que solo era para Pablo, porque miramos en el Antiguo Testamento, miramos a Jesús señalando eso. No hay cosa más grande que eso. Dijo, no hay nada más grande que estos dos mandamientos. Nada más grande. Hemos sido creados y hechos para vigilar que en nosotros fluya el amor a Dios lo suficiente para nunca desagradarle, y el amor al prójimo para nunca, ¿sí?, fallarles. Soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por eso se da cuenta que Pablo, de ahí en adelante, ¿sí?, su lenguaje, cómo se refiere al pueblo de Dios, dice, el monte de Sión, Jerusalén celestial, congregación de primogénitos, la nueva Jerusalén, los hijos, los primogénitos listados en los cielos, la compañía de ángeles, ¿sí?, el templo del Dios viviente. Nadie lo pudo detener porque manejaba estas dos cosas. ¿Cómo entrar? ¿Sí? Ahora, eso es un misterio que la gente, ¿sí?, nunca lo va a lograr, porque piénselo, si no se encuentra directo con Jesucristo. Así Pablo, ¿quién lo liberó a Moisés del concepto equivocado que tenía de la gente? Dios mismo, nadie más puede hacer eso. ¿Quién lo está liberando a Saulo, el escriba del Nuevo Testamento? Dios mismo. Eso no, por eso, hermano, es indispensable que usted decida tener un encuentro con la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor, la cual es Dios mismo, lo podrá liberar de eso. Y hoy día podemos hacer un gran trabajo porque vamos a tomar la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, miramos cómo estos dos profetas tuvieron que confrontarse con esa realidad. Sí, tuvieron que confrontarse con esa realidad. Ahora, ¿cómo, sí, podemos lograr estas cosas? Voy a leerles algunas escrituras. ¿Cómo es que Pablo entendió esto? Sí, lo que Pablo, por eso cada creyente va a manejar estas cosas. Sí. Mire Gálatas capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer rápidamente? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Se da cuenta? Para Pablo era claro cómo salir de un oidor a un hacedor. Mientras la persona no conozca de tema y no opere estas cosas, no va a poder, sí, él estar siendo un hacedor, estar operando, ve usted, como un vaso de honra en la mano del Señor. ¿Por qué? Voy a mostrarle aquí en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Queremos caminar de esa manera y recuerde, no es difícil, ¿sí? Porque Salomón dice, cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando hay falta de sabiduría. Ahí el trabajo es bien pesado, pero cuando hay sabiduría, ¿sí? Como decía Abraham Lincoln, le preguntaron,
bueno, tantos logros, tantos resultados, cómo él logró, ¿sí? Cómo él logró ser el presidente de Estados Unidos, que no lo han podido igualar en calidad de ser, no porque hizo, ve usted, de repente grandes regalos y todo por el estilo, sino la forma en la que era, las decisiones que tomaba, cómo él actuaba, es un misterio, de verdad, para ellos. Dice que cuando estaba tirado, ya muerto ahí, uno de los grandes líderes de Estados Unidos dijo: aquí yace el hombre más perfecto que haya podido tener Estados Unidos. Y usted va a darse cuenta porque le preguntaron, ¿sí? Le dijeron: pero ¿cómo resumes tu éxito? ¿Cómo resumes todos tus logros? Dijo: de esta manera: si me piden que yo corte un árbol bastante grueso y difícil y me dicen: te doy 6 horas que lo hagas, dijo, 4 horas yo afilo el hacha. Para que ustedes entiendan, dijo, lo difícil no es el trabajo físico, ¿sí? Lo difícil, ¿sí?, es afilar el hacha, ahí donde más gasto mi tiempo. No es hacer las cosas, es saber cómo hacerlo, ser minucioso, tener entendimiento de cómo operar las cosas, ¿sí? Piénselo, Abraham Lincoln tenía una vida común como nosotros. Él pasó muchas cosas difíciles, pero tenía pues un talento muy bueno para hacer bromas a los demás, para reírse de los demás. En la escuela él escribía cosas de alguien y lo dejaba pegado por ahí, por la pared, en el aula. Y cuando leía fulano de tal es esto, y le sacaba sus bromas y todos se reían, ¿sí? Todos le hacían burla de lo que él hacía. Y eso lo hacía siempre, siempre. Para él era su diversión. Después, cuando ya empezó ya a ser adulto, él ya no hacía sus chistes dejándolo nada más por la calle, por ahí, sino contrataba una parte del diario, del periódico, ¿sí? Y ahí empezaba a escribir, autor anónimo, pero empezaba a escribir bromas de políticos, le hacía bromas a políticos, a las autoridades, a cualquier persona importante del pueblo, les sacaba sus cosas, que la gente se ofendía a mucha gente, pero para él simplemente era chiste, era una broma, simplemente era reírse nada más. Hasta que un día dice que le sacó una broma a un político que averiguó, fue al periódico, indagó y gastó todo hasta que descubrió quién era el que escribía eso. Y una vez que supo que era Abraham Lincoln, se fue y lo desafió, un duelo a muerte. ¿Sí? Y allá en Estados Unidos un tiempo era legal los duelos, pues. ¿Sí? Y se citaron para tal día, era muerte. Y es donde él entendió que lo que hacía de verdad ofendía a la gente. Lo que hacía, ¿sí?, como hería a muchos, solo que pocos tenían el valor, ¿sí?, de enfrentarse, pero ofendía tanto que si alguien tenía un carácter como este personaje, estaba dispuesto a morir antes de seguir aquí, habiéndosele burlado a él. Sí. Al final lograron anular el duelo los padrinos de ambos, pero esa experiencia le cambió su vida entera. Él descubrió que lo que él hacía sí afectaba a la gente. Entonces entendió, si lo que yo hago afecta para mal, para ponerlos tristes, para ponerlos enojados, ¿por qué no trabajar el mismo talento para que les afecte para bien? ¿Sí? Su entendimiento, ¿sí?, de lo que a la gente le afecta lo cambió a él. Su entendimiento con respecto a la gente fue simplemente lo que a él lo cambió. Voy a leer aquí Romanos capítulo 13, versículo 8. Aquí es Pablo hablando, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido algo de la ley. No, la ley. El entendimiento de Pablo es el mismo de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es amor. Cuando entendemos qué es lo más grande, qué es lo que le llevará, un solo movimiento le puede llevar arriba a la piedra de corona. Por eso que la piedra de corona, ¿sí?, el nuevo nacimiento, es un gran tiempo. Es simplemente falta de entendimiento de cómo llegar. Porque un solo movimiento lo puede colocar arriba. Sí. Eso es lo que pasó con Abraham Lincoln. Por eso de ahí en adelante, dice, él no toleraba que alguien critique a su prójimo en su presencia. Si alguien hablaba que fulano, déjalos. Tal vez tú y yo hiciéramos lo mismo en su condición de él. Tal vez tú pensáramos, pero mira esto, con la vara que mide serás medido. Ese era su texto favorito. Con la vara que mide serás medido. Eso era. Sí. Porque él entendió, a la gente sí le afecta lo que yo hago. Por eso Moisés pensó, ¿quién soy yo? Yo puedo hacer cosas y creo que a nadie le importa. ¿Sí? Es porque usted piensa que lo que los demás hacen o dicen, a nadie le importa. Pero Abraham Lincoln llegó a entender, ¿sí?, lo que yo hago sí afecta a la gente. ¿Sí? Entonces, por eso el hermano Branham decía, a veces parece exagerado, porque ya incluso Abraham Lincoln muerto y el gobierno y muchas instituciones seguían condecorando a Abraham Lincoln. Y el profeta dice, parece exagerado, pero yo creo que se merece toda condecoración que lo hagan y más. ¿Sí? Y más. Porque logró, ¿sí?, ser una calidad de persona, de ser humano, que casi no se ha visto en la tierra. Pese que vivió una vida tan triste, tan terrible, una niñez tan horrible. ¿Sí? Entonces, mire el entendimiento de Pablo. Si alguien logra amar al prójimo, se acabó, dice, cumplió toda la ley. Ahora, Moisés, Señor, dice, yo no creo que pueda. Porque el ser humano se da cuenta, tiene que hablarse de las cosas, dos cosas. ¿Cuál es la primera? El ser humano piensa que lo que él hace no afecta a los demás. Es su vida. Ese pensamiento es una gran arma poderosa para su autodestrucción. ¿Sí? Eso es lo que lo va a aniquilar, lo va a destruir. Por eso Moisés decía, ¿yo quién soy? No creo que lo que yo haga o lo que yo diga cuente. ¿Sí? Pero la persona que logra liberarse de eso entiende, lo que hago y lo que digo le afecta a alguien. Sí tiene efecto. ¿Sí? Entonces esa persona andará cuidándose de que el efecto de sus dichos, el efecto de sus acciones sea favorable. Porque dice, no me importa. Esa es una persona que es derrotada, que nunca será un hacedor. Mientras Moisés pensaba así, él estaba entendiendo el plan, entendiendo la promesa, pero nunca operándola. Porque él pensaba que no afecta lo que hace. ¿Se da cuenta? Por eso que Pablo manejó ese tema, entendió completamente el tema. Y yo voy a mostrarle cuánto entendió Pablo el tema. ¿Sí? Afecta todo lo que usted hace. Afecta, tiene un efecto, tiene un resultado. Tiene un resultado. No podrá jamás realmente amarse a usted mismo, beneficiarse a usted mismo, si usted tiene un concepto equivocado del prójimo. Es un poder, así está hecho el universo, así está creado todas las cosas. Y son las leyes puestas por Dios. Le gusten o no, le parezca o no, simplemente funcionan. Funcionan. Una persona que maneja estas cosas, su vida es poderosa. ¿Sí? Pero lo primero con lo que el diablo lo tira abajo, tiene que darle eso, tiene que hacerle creer que lo que usted hace no cuenta. Además, a nadie le importa lo que usted hace. Que no significa nada, que no tiene efecto, que no repercute. Pero el verdadero creyente entiende que sí tiene efecto, que sí repercute. ¿Sí? Quiera usted o no quiera pensarlo o verlo, creerlo, simplemente es una ley, así como la ley de la gravedad.
Así usted diga, no me gusta que la ley de la gravedad, además me vuelvo ateo a la ley de la gravedad, rehúso que exista. Sí, así sea el más grande ateo y se lanza de 10 pisos, simplemente la ley de la gravedad se lo va a llevar abajo. ¿Sí? Y como dijo alguien, no ha habido alguna noticia que en alguna parte del tiempo se haya suspendido, aunque sea unos segundos, la ley de la gravedad. Son leyes que no tienen, ve usted, vacaciones, funcionan continuamente. Entonces estas cosas, esto es lo más grande, recuerde, y cuando usted se acerca, le creo a Jesús, le creo a Dios, le creo a Pablo, ¿sí? No hay cosa más grande que estos mandamientos. Que alguien opera eso, simplemente, todo lo demás lo puede hacer. Todo lo demás, como dijo Josué, pan comido, es como comerse pan, ¿sí? Ahora, estas cosas no se pueden personificar, porque las cosas que realmente prevalecen, no son las visibles. En lo visible usted va a decir, hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Pero en su corazón, ¿qué está proyectando? ¿Sí? ¿Qué dice de la persona? ¿Qué piensa de la persona? Eso es lo que prevalece. El mundo visible no es el que prevalece. Por eso decía Pablo aquí en 2 de Corintios, capítulo 4. Pablo hablaba de estas cosas, 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 18. Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven. Sí, las cosas que se ven. Pero en nuestra vida personal, en este caso, le ven los ojos, le ven a usted. Usted puede caminar, ¿sí?, tratando de aparentar algo, ¿sí? Pero no mirando, nosotros debemos no mirar eso, sino las cosas que no se ven, o sea, el mundo invisible. Porque las cosas que se ven son temporales, ese es el cuerpo. Pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Eso es lo que prevalece. Eso es lo que prevalece. Por eso que una persona en su hogar no puede cosechar lo que él no siembra. ¿Sí? Si la esposa empieza a mirarlo con menosprecio al esposo, él tal vez ni entienda, nunca le ha dicho nada, pero es como lo ve. De pronto ella empieza a tener esas reacciones equivocadas. ¿Sí? Entonces, yo nunca le he dicho nada, ni le he mostrado nada. Es que el mundo que hace que funcionen las cosas no es el visible, es el invisible. Recuerde eso. Por eso que nuestra relación con el prójimo nosotros debemos asegurarnos en el mundo invisible. En el mundo visible tal vez no puedo ser tan amable porque, hermanito, Dios te bendiga, oye, mira cuánto te aprecia. De repente no tengo esas habilidades, pero en mi corazón, ¿sí?, si me aseguro ahí tener lo correcto, ¿sí? Porque recuerden que la unción del diablo es por fuera nada más aparentar, dice halagos, pero por dentro no aprecia, no ama a la gente, no ama al prójimo. Por eso dice el profeta, ¿cómo engañará al diablo a la gente? Con halagos, porque la gente piensa, oye, qué amable el hermano. Como me decía, recuerdo siempre eso, ¿no? Digo, qué desgracia, ¿dónde puede llegar el entendimiento de un predicador? Porque un predicador decía, hermano, hay un hermano allá en un lugar, ¿sí?, que hermano, ese hermano de verdad él tiene el amor de Dios, se manifiesta en él de una manera pero sobrenatural. Porque cuando tú llegas a su casa, hermano, te entrega las llaves de su casa. Hermano, te atiende, te lava los pies si posible. ¿Sí? Sí, qué tremendo. Bueno, tiene una debilidad nada más, un poco mujeriego, por ahí anda cayendo, pero después es tan bueno. ¿Sí? Solo es una apariencia de piedad. Si fuera realmente tan bueno, entendería. ¿Sí? Si me ven caído, eso va a arruinar sus vidas, va a arruinar su ánimo, va a arruinar su testimonio. Si realmente amamos a la gente, nuestros hechos revelan lo que pensamos de la gente. Nuestros hechos revelan lo que nosotros. ¿Se da cuenta?
Entonces, ¿qué es lo que en donde debemos centrarnos? Estas cosas que estamos hablando, el amor al prójimo, es el mundo invisible. Porque usted no puede ir a la farmacia y decir, vende. Ese es un logro que viene de Dios. Está mucho tiempo, 40 días allá, sí. Y luego, cuando va a descender, dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Usted sabe, hicieron el becerro y todo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y ha dicho, Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora Dios mismo le está hablando mal del pueblo, ¿verdad? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Mira, Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Qué oferta, ¿no? ¿Se da cuenta qué pasaría si a los esposos viniera y le diría, tu esposa es una mala esposa, la verdad que tú no te mereces eso. Tú te mereces otra mejor esposa, te equivocaste, has elegido la mujer errada. ¿Sabes qué? Déjame para acabar con ella y tú te doy una mejor esposa. ¿Qué diría el esposo? Algunos ni esperan la propuesta de Dios. Andan buscando escrituras para ver cómo lo cuadran por ahí. Por eso un montón de fracasados, derrotados. ¿Se da cuenta? O viceversa. Si a la esposa le dijeran, uy, mira, te propongo un esposo, pero, ¿sí? Te trata mal, mira que te trate como una princesa, una reina, que te lleve de compras todos los días. ¿Sí? Que te regale un carro semanal. Sí, Señor, llévatelo rápido, diría. Recuerde eso. Así es, mientras nosotros, ve usted, empezamos a tener ese, por eso es indispensable el compañerismo, porque mientras usted se encuentra nada más con el hermano de vez en cuando en el servicio, en el culto, hermanito, Dios te bendiga, pero cuando empiezan los compañerismos, ¿sí? Oye, fulano no es buen cristiano, ¿no? No te trata bien, mejor lo voy a sacar, lo voy a botar fuera ya, gracias Señor, ¿cierto? Recuerde eso. Por eso que la gente es derrotada, porque no ha solucionado ese problema con la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Es con la palabra de Dios. Por eso le digo, cuando nosotros no entendemos eso, solamente estamos buscando, ve usted, dar gusto a nuestra forma fracasada de ver, de oír y de hablar. ¿Sí? Entonces yo le dije a Moisés, mire la propuesta que Dios le hace. Ese pueblo ya se apartó, anda. Hoy les déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y a ti te haré yo una nación grande, de ti haré una nación grande. Señor me dice que soy fiel y me dice que todos los demás están mal, ¿cierto? ¿Y qué propuesta es? Sí, Señor, dame un pueblo que sea bueno, ¿no es cierto? Entonces dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Qué le dijo? Gracias, Señor. Dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y en mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, por mal los sacó, para matarlos en los montes? ¿Dónde está el poder de Moisés? El poder de Moisés, ¿sabe dónde está? En el entendimiento de todo lo que se haga con este pueblo va a repercutir. Toda cosa que suceda va a tener su efecto. Para criticar, para blasfemar, para degradar, ve usted, en nombre de Dios. Entonces Moisés le dice eso, ¿sí? Señor, van a decir que tú sacaste a tu pueblo, ¿para qué? Para matarlos en los montes, para raerlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Mire, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. ¿Qué es lo que le hace, está en el corazón de Moisés? El plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios para su pueblo, y no se rehúsa a que ese plan falle. ¿Qué hay en el corazón de usted? Piénselo. Por eso, ¿cómo lograr ser un hacedor de la palabra de Dios? Antes, cuando Moisés decía, Señor, si son incrédulos, ni me envíes. No, son incrédulos. Pero ahora están con hechos de incrédulos. ¿Sí? Y Moisés le dice, Señor, hay un plan para ellos. Tú has jurado por ti mismo, tú dijiste, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, la tomarán por heredad para siempre. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El profeta dice, para mí era una pregunta, ¿cómo Dios le pedía permiso a Moisés? ¿Y cómo es que Moisés le decía lo que debe hacer y Dios decía, está bien, Moisés? ¿Se da cuenta? El profeta dice, era el Espíritu de Cristo en Moisés, porque solo hay un espíritu que realmente le interesa a Dios y su pueblo. Cuando a usted le interesa a Dios y su pueblo, recién le interesa la vida suya. Cuando usted ama a Dios, su pueblo recién ama su vida. ¿Sí? Eso vamos a seguir viendo. Moisés desciende, dice el verso, encuentra todas las cosas, pero avancemos al versículo 30. Destruye las tablas y el becerro y todo. Pero el versículo 30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, escucha esto. Moisés el presidente, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora a tu pueblo, y si no, tráeme ahora de tu libro que es escrito. Bórrame del libro de la vida. ¿Por qué? Usted no puede decir, bueno, Señor, perdónalo, si no, no hay problema, yo te voy a seguir, Señor. No puede amarse a sí mismo si no ama al pueblo del Señor. ¿Sí? Por eso que nosotros fracasamos, porque estamos mirando gente fracasada, pero miremos ganadores. Esta gente que salió del fracaso a la grandeza, que salió del fracaso a realidad. Eso debemos mirar. ¿Sí? ¿Sabes qué? Señor, perdona a tu pueblo. Si no, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro. ¿Cuál es el secreto de Pablo? Voy a leer en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Estamos viendo por qué Jesús dijo que no hay más grande mandamiento que esos. Porque nadie puede amar al prójimo, nadie puede amarse a sí mismo si no ama a su prójimo. ¿Sí? Jesús dijo, te ama a tu prójimo como a ti mismo, porque así es. Si no amas a tu prójimo, tampoco te amas a ti. Son leyes. ¿Sí? Son leyes. Entonces, eso es algo que usted no tiene que mirar solo lo de afuera en el espejo. Mire dentro de usted. ¿Qué significa para usted la gente? Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 23. Dice así. Este es Pablo.
Mire, dice, todo me es lícito, como usted, como a mí, también. Podemos hacer lo que sea, podemos vivir de cualquier manera, podemos ver las cosas de cualquier manera, dice. Pero no todo conviene. Entonces, ¿qué es? Tenemos que estar mirando qué conviene o no conviene a la gente de Dios. ¿Qué conviene o no conviene al pueblo de Dios? ¿Qué conviene a ellos? ¿Les conviene a ellos? Pero solo pensamos, ¿qué me conviene a mí? Y ahí es donde nosotros fracasamos. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que usted es, edifica. Usted puede decir tantas cosas. El profeta dice, sus palabras pueden ser como las de los fariseos, atar cargas pesadas a los demás, pero ¿sí? Usted no la lleva a eso. Entonces, ¿qué es? Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Conviene lo que yo soy, lo que opero? Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. La vida que yo vivo edifica lo que soy, edifica a los demás. Edifica a los demás. Cuando alguien se pregunta eso, hermano, empezó su caminata simplemente hacia Dios, de una manera indetenible. Porque no hay mayor mandamiento, en otras palabras, no hay mayor clave, no hay mayor poder que eso. Escucha esto, dice. ¿Y sabe de qué habla Pablo? Edifica a mí, pero no está hablando Pablo de eso. Ningún creyente, ningún hacedor de la palabra de Dios ya puede tomar la palabra de Dios, primero para sí, después para los demás. Porque la relación es, lo que pase con usted es lo que usted está buscando que pase con los demás. Entonces dice aquí, ninguno busque, ahí está, ve, ninguno busque su propio bien, porque así no funciona, ¿sí? Porque así las cosas simplemente nos llevan al fracaso, sino el del otro. Ahí es donde vendrá el bien para usted. Ahí es donde usted encontrará todos los tesoros y los secretos para usted. Cuando usted busca el bien de la otra persona, ¿sí? El bien de la otra persona. Por eso ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo, mire, luego viene a hablar. De todo lo que se venda, empieza a hablar. Mire qué ejemplo, mire de lo que va a hablar. ¿Sí? En otras palabras, si esto no captamos, ya pues sería, ¿no? Está tan sencillo, dice aquí, Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces tú vas a cualquier lugar, cualquier plato, no preguntes nada, solo come. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Escucha esto, si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿sabes qué? Mira, la comida que te estoy invitando, lo dediqué al santo, no sé qué, le hice una... Bueno, entonces dice, si te dicen eso, no la comáis. Si te dicen, mira, esta es una comida dedicada a tal patrono de tal fiesta, bueno, a tanta cosa, ¿no? Por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, ¿qué es lo que usted, por qué no lo va a comer? A ver, ¿por qué no lo va a comer? ¿Qué está leyendo ahí? ¿Por qué no va a comer si es que él dice, esto hemos dedicado a tal santo, a tal ídolo, a tal Dios, a tal santo milagroso? Entonces dice, no la comas. ¿Pero por qué? Porque es malo, ¿verdad? Usted estaría fallando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues dedícalo a cualquiera. Si solo hay un solo Dios, todos los demás dioses son mentira. Y lo que comas va a la letrina. ¿Pero por qué? Dice, por causa del que lo declaró, porque el otro va a decir, mire, él también participa de lo que yo participo. Aún sea un incrédulo, no le des tropiezo. Eso es lo que está diciendo. Mire, dice, ve, verso 28. Entonces la gente dice, no, yo no lo como porque me contamina. No es. Y yo voy a leerles después que Pablo dice, el ídolo es nada, la comida es nada. ¿Sí? Pero dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no la comáis. ¿Por qué? Por causa de aquel que lo declaró, por causa de aquel. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
Hermano, ¿por qué nunca yo quiero que me vean por ahí de repente en cualquier cosa débil, en mi relación con Dios? Porque el otro va a decir, y hermanito, ¿no? Pero a veces uno nada más se cuida que no lo ve el predicador. Después lo demás no importa. Hermano, dice Pablo que hay que cuidar que ni siquiera tropiece el incrédulo. Dice, si os invitó un incrédulo. Eso dice. El versículo 27. Si os invita un incrédulo y la persona se vuelve poderosa, lo está vigilando. Que no tropiecen los creyentes, sino hasta vigila que los de ella no tengan ninguna razón para dudar del evangelio. Que nunca ellos vayan a ver un cobarde, nunca vayan a ver un falso creyente. ¿Qué está hablando Pablo? Seré valiente, seré fuerte por causa de que los de afuera no deben ver un traidor de Cristo, porque eso les hará tropezar a muchos el resto de su vida. Muchos al ver a algún creyente no querrán saber el resto de su vida por nada para él. ¿Sí? Entonces dice, la conciencia, dice el verso 29, no la tuya sino del otro. Pues, y entonces la gente dice, tú puedes decir, pues, pero ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Entonces, ¿qué? O sea que yo tengo que estar pendiente que lo que la gente dice, yo no tengo libertad. La verdadera libertad, ¿sí? Por eso dice, la libertad está en Cristo. La verdadera libertad es ser un cristiano fiel, valiente, que vean siempre un cristiano justo, que vean siempre un cristiano valiente, que vean siempre, ve usted, un cristiano victorioso. Esa es la verdadera libertad. Entonces la persona dice, ¿y por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia del otro? Y todavía dice, además yo con agradecimiento participo. ¿Por qué he de ser censurado? Por aquello de que yo doy gracias y yo oro, doy gracias, sé que la comida no me contamina. Pero ¿por qué tengo que privarme de cosas por causa de la otra persona? Dice el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, en otras palabras, lo que haces, cómo administras tu diario vivir, cómo vives, cómo actúas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo que la gente diga, ese es un cristiano, es un verdadero creyente. ¿Sí? Por eso que Pablo nadie podía derrotarlo. Porque Pablo entendía cómo Dios ha diseñado el ser humano y cómo Dios ha diseñado todo el universo. Que uno camine sabiendo, ¿sí?, que lo que hacemos sí afecta a los demás. Que la manera en la que nos ven actuar sí afecta a los demás. Por eso Pablo nadie lo podía derrotar. Por eso le decía a Abraham Lincoln, por eso llegó a ese entendimiento. Cuando después se anuló el duelo de muerte, él entendió. Para mí es broma, algo sencillo, pero sí afecta a los demás. Entonces, si lo que yo hago afecta, voy a hacer que afecte para bien. De ahí en adelante dijo, voy a vivir, voy a hablar todo lo que yo haga, será que les afecte para bien. ¿Sí? Por eso Moisés diciendo, bórrame el Señor del libro, pero buscando el bien del pueblo. Por eso Pablo aquí enseñando estas cosas, porque Pablo y Moisés fueron exaltados a lo máximo en hacedores de la palabra del Señor, fueron los escribas de la Biblia, ¿sí? Pero Dios tuvo que lavarlos de eso. Pablo tuvo que decir, Pablo, lo que tú haces los demás me lo haces a mí. Por eso dice, ¿sí?, para que lo que hacemos sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Si tú haces lo correcto, Dios es alabado, Dios recibe gloria. Si haces algo, ¿sí?, que a los demás no les cae bien, simplemente Dios es deshonrado. En otras palabras, dijo Pablo, lo haces contra mí. Y al hacerlo contra mí, te golpeas tú mismo. Y luego, ¿por qué me vendrá este problema? ¿Por qué me vendrá lo otro? Por causa de que haces las cosas sin importar cómo se sientan los demás. ¿Sí? Entonces Pablo dice esto, verso 32, ni seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Usted tiene que entender, lo que yo hago sí afecta. Si yo hago lo errado, sí es tropiezo. Y Jesús dijo una cosa: ay de los que son tropiezos, les fuera mejor no haber nacido. Pero nosotros pensamos, la queremos vivir nuestra vida aislada, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta que le está afectando a la otra persona, pero tratamos de explicar al fin y al cabo la manera que yo la veo, es la manera que yo la creo, es la manera que a mí me parece, es la manera que mi iglesia aquí es soberana. Además es mi familia, además es mi vida, y así uno busca justificarse, ¿sí? Pero Pablo enseña los secretos, la clave, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Escucha esto: como también yo en todas las cosas, no en algo como yo, dice, también en todas las cosas agrado a todos. ¿Sí? Ah, no, pues hermano, entonces la gente se molesta si no tomas. No, cualquiera que usted sepa que es cristiano, ¿sí? Lo que ellos quieren ver, obviamente le van a incitar a hacer lo errado, pero ellos quieren ver si realmente usted se para por lo que cree. Eso es lo que ellos están buscando. Después, cuando usted cede a ellos, usted es uno más de ellos. Sí. Porque cualquiera, piénselo, a cualquiera le agrada a alguien que hace bien lo que hace. A cualquiera, ve usted, se queda impresionado de alguien que hace bien lo que hace, que cree lo que hace, que ama lo que hace, que le gusta lo que hace, que se perfeccione en lo que hace, que se vuelve, ve usted, un artista en lo que hace. Lo hace con arte, con destreza, con calidad. Cualquiera respeta eso. Pero ese entendimiento equivocado de que lo que hacemos a los demás no le importa, sí. Por eso Pablo dijo también: en todas las cosas agrado a todos, no procurando ¿qué? No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos, buscando que no tengan ni una razón, ¿sí?, para que no avancen en el Señor. Pablo entiende que lo que él hace repercute en su salvación, repercute en su relación con Dios. Lo que usted es, lo que usted hace, recuerde, sí tiene efecto en la gente, mucho más en el creyente. Tiene efecto, ¿sí? Usted tiene que entender eso, tiene que entender eso. Y a eso es un personaje público, ¿sí? Es un cristiano. La gente lo anda mirando, el vecino lo anda mirando y todos andan mirando, ¿sí? Si agarran, le critican porque usted ama al Señor, bien, pero que nunca sea, ¿sí?, porque le ven débil, porque le ven derrotado, porque no le ven honesto con Dios. Recuerde, es lo que usted hace lo que afecta a la gente. Mira, voy a mostrarle más aquí en el capítulo 8 de Primera de Corintios, el versículo 8. Gloria al Señor. Por eso, ¿cómo nosotros podemos ir a ese mundo de hacedores? Hay que tener estas cosas, entender, piénselo. La persona de repente piensa, de repente me gusta, de repente ser flojo, de repente hacer un mal trabajo, de repente, no hay problema, pero eso tiene efecto. Por eso José, cuando él decidió recibir la palabra del Señor, decidió que todo lo va a hacer bien. Que él, piénselo, ¿por qué cree que José se preocupaba? Por el estado de ánimo de la gente. ¿Sí? Porque él sabía, sí tiene efecto lo que hago, sí tiene efecto lo que digo. ¿Sí? Ahora, vamos a leer aquí en el versículo 8. 1 Corintios 8:8. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, lo que comemos, por eso decía Pablo, ¿ve? ¿Y por qué si me ha de juzgar por lo que como? Sí, piénselo. Si al otro, por eso, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
O sea, el comer no tiene nada que ver. Pero dice, pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, tú eres libre de hacer lo que quieres, pero que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Qué tremendo. Por eso yo decía a los hermanos, ¿sabes cómo las cosas suceden? ¿Sabes cómo las cosas suceden? ¿Cómo la gente opera? Opera de acuerdo a lo que ve, a lo que lo ve usted hacer. Por eso yo decía, muchas veces vienen hermanos, usted lo ve todo tranquilitos ahí, nunca los ve desesperados por estar haciendo protagonista la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque así son ellos? No, porque así vieron a los que llegaron, los miraron, les gustó su amistad y como lo vieron así terminaron siendo eso. ¿Sí? ¿Por qué terminan cobardes? Porque han mirado a un cobarde. ¿Por qué terminan tibios? Porque han mirado a un tibio. Lo que usted hace sí afecta en los demás. Por eso Pablo dice esto, ¿ve? Mirad que vuestra libertad no venga a ser tropiezo para los débiles. Una persona saludable en la palabra de Dios, haga lo que usted haga, no le afecta. Porque sobre todas las cosas, así 10,000 aquí y 1,000 al otro lado, su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Pero hay gente que no juzga por la palabra. Hay gente que no tiene la fuerza en la palabra de Dios. Hay gente que es muy sensible, ve usted, por lo que ve. ¿Sí? Y de eso, dice Pablo, piénselo, Pablo dice, de eso debemos tener cuidado. Hermano, pero eso significa, es que ese es el más grande mandamiento de todos, junto con amarás a Dios sobre todas las cosas. No hay algo más alto, y de eso depende toda la ley y los profetas, de su actitud, buscando, ve usted, que lo que usted hace no le afecte a alguien, que ame a Dios, en su relación con Dios. ¿Sí? Buscando investigar qué les pondría contentos, alegres y animados hacia Dios de lo que usted hace. Porque lo que usted hace sí tiene efecto. Eso fue el descubrimiento de Abraham Lincoln, y eso lo llevó arriba. Eso fue lo que lo llevó. Porque él buscaba, piénselo, cuando él entró de presidente hubo la guerra que estuvieron a punto de disolverse Estados Unidos. Unos querían por el sur, otros por el norte. Bueno, cada uno estaban luchando y se enfrentaron unos a otros. Entonces Abraham Lincoln se fue y presentó la Biblia y le dijo: un reino dividido no puede permanecer. No puede permanecer algo dividido, y golpeó con eso, motivándolos hacia la unidad. Y eso fue lo más grande que logró, ve usted, evitar esa debacle de que se divida Estados Unidos. Entonces dice Pablo, mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Piénselo, es que yo soy así. No, o sea, aquí va más allá de su sentir, va más allá de su parecer. ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿sabe qué? Tomaron estas escrituras de Pablo y dijeron: oye, hermano, ¿sabes qué? Hay que hacernos débil al débil. Entonces dice, hay mucha gente que son borrachos, vamos a emborracharnos con ellos para que se sientan bien. Como le digo, cualquier persona, cualquiera fuere, aún el más débil, está buscando y respetará uno que sea valiente en su relación con Dios. ¿Sí? Nadie respeta, ¿ve usted?, a una persona que traiciona lo que dice, que defiende lo que dice, que ama lo que dice, que respeta. Entonces, dice el verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tú tienes conocimiento. O sea, estas escrituras está hablando de los que serán hacedores, de los que están avanzados, ¿sí? De los que supuestamente son ya cristianos. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ahí está sentado, ¿sí? Entonces la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Qué entendimiento de Pablo, ¿no? Qué entendimiento. Pablo dice que la gente va a hacer lo que te ven hacer. Basta que estés un poquito, digas: yo tengo 10 años, listo, la gente va a hacer lo que tú haces. Si te ven hacer lo errado, serán estimulados a hacer eso.
Dice, ellos, su estímulo se despierta a operar lo que te ven a hacer. Si tú dices, no hay problema, la comida es nada. No hay problema, yo me puedo ir sentarme. Piénselo. Si le ven que usted es cristiano y viene de repente, como decía las hermanas que la vez pasada estaban viniendo con, a veces sus florcitas por acá, por todos lados. Hermano, ¿es algo malo? No, el profeta no dice qué es. Sí. Pero sabes, hay una cosa, que alguien te va a ver y no va a traer 2 florcitas, va a traer 10. Y el otro te va a ver, no solo va a traer florcitas, va a empezar a traer ya, va a traer sus aretes y va a ponerse por acá. Porque basta que vean a alguien y eso sí estimula. Si te ven a ti todo débil, todo especial, la gente es estimulada. ¿Qué entendimiento de Pablo? ¿Qué entendimiento que usted debe entender? Que lo que usted hace, lo que usted es, estimula a otros. La gente está siendo estimulado por lo que le ven hacer y ser. ¿Sí? Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es así de suelto. ¿Sí? Le estoy mostrando como Pablo dice, como Moisés dice, Señor, mire ese pueblo. ¿Sabes qué? Te pongo un pueblo más grande. Piénselo, nosotros diríamos, sí, Señor, esto, lo otro. Pero ¿sabe? Usted tiene que entender que nunca podrá amarse a usted si usted no ama al pueblo de Dios. Y aún, dijo, a la gente de afuera. Todo ser humano, porque aunque dijo la gente de afuera, si todos son hijos de Dios, solo que los de afuera están caídos. ¿Sí? Usted tiene la posibilidad de ser un hijo restaurado, pero ¿sabe? No todos están al mismo nivel. Entonces la gente va a ser motivada. El que no conoce mucho la palabra de Dios, el que no tiene bien su relación con Dios, siempre será estimulado por lo que le ven hacer al que tiene más tiempo. Si le ven a usted, uy, hermano, comparto la palabra de Dios, pero luego no tengo un testimonio, se acostumbrarán así. Pensarán que solo es compartir después la vida que vio, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué entendimiento de Pablo? Por eso dice, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, ¿no? Tú tienes conocimiento, de repente tú hablas, tú lees, tú estudias. ¿Sí? Te ven a hablar, te ven a hacer esto. Y luego, ¿qué te ven a hacer? ¿Qué te ven a hacer? ¿Sabes? No le va a estimular lo que digas, sino lo que te ven a hacer. Entonces Pablo dice, no será estimulada a comer, ¿no? La conciencia del otro, el ánimo del otro, no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y sabes, por el conocimiento tuyo, porque tú sabes que la comida es nada. ¿Sí? Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Qué tremendo. Una actitud irreverente de usted, alguien lo va a imitar. Cualquier actitud suya. La falta de ánimo que usted, si quiere usted viva sin ánimo, y lo van a imitar. Si quiere usted viva sin testimonio, y lo van a imitar. Por eso que eso es lo más grande que hay. Por eso dice, cuando tú estás buscando el bien de los demás, el amor no hace nada indebido. El amor no está buscando, piénselo, no está buscando que el hermano sea derrotado, que el hermano sea ve usted perdido, que el hermano sea tibio. ¿Cómo no lo está buscando? ¿Cómo? Haciendo él y siendo él eso. ¿Sí? Entonces entiende que lo que se necesita es lo que le ven a usted hacer. Entonces usted rápidamente sabe que no puede estar hablando cualquier cosa. ¿Sí? De repente aparece por ahí un hermano y usted empieza a hablar por ahí, sus bromas, sus chistes. Ay, mira, los hermanos así son chistosos. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Uy, mira, este hermano es rencoroso. Ah, bueno. ¿Sí? Piénselo. Cuando uno no entiende esas cosas, ¿sí? Piénselo, de repente usted, ¿quién sabe? ¿Sí? De repente usted es una persona que le gusta orar bastante. ¿Sí? Entonces la persona es así, cuando la persona no ama al prójimo ni a sí mismo, es egoísta. De repente a usted le gusta orar bastante, ¿sí? Y anda buscando al que no le gusta orar y le empieza a atacar, ¿no es cierto? A usted le gusta leer bastante por ahí, es un lector tremendo, y al otro
¿Sí? Donde usted es fuerte, busca allí mostrar que usted vale. ¿Sí? Pero recuerde, si usted hace algo y sabe que eso es importante, que eso es necesario, que le vean hacer eso, que le vean el resultado de eso. Y usted va a ver que la gente va a motivarse hacia eso. Si usted cree sanidad divina y de repente, sí, alguien por ahí está un poco enfermo y ¿sabes qué? De repente usted lo ve, el hermano, y fue al médico, fue allá. Usted no lo va a atacar. ¿Sí? Y usted ¿sí? Va a empezar a hablar de ese tema, va a empezar a vivir ese mundo. ¿Sí? Porque si no, nosotros nada más empezamos a buscar ser como Esaú, como Jehú, como Asael, que lo único nada más estamos mirando el mundo físico y buscamos atacar gente. ¿Sí? A veces de repente viene el hermano, por favor, puede llevarme al hospital, puede llevarme allá a la posta médica para ver a mi niño, para ver de repente esto. Tienes que creer sanidad divina. Es un Asael. Respeta, espera. Es un cristiano, está en proceso. De repente tú estás arriba, pues no. Pero espérate, él también va a llegar, pero no atacándolo. Pero como no nos importa el prójimo, y al no importarnos el prójimo, no nos importa nuestra vida. Dice, no nos importa, piense, pero piense qué cuidado de Pablo, porque Pablo entendía. Si yo hago algo, el otro dice, este tiene conocimiento, el otro va a ser estimulado a hacer lo mismo, y más todavía. ¿Sí? Hermano, mira, ¿qué de malo tiene usar cadenas por acá, cadenas por acá? No sé, el profeta no dijo que hay algo malo. Pero además el profeta dijo que si te regalan, depende qué significa para ti. Claro, pero ¿sabes? La otra persona que te ve no se va a traer una cadena, se va a traer un parcito por ahí. Y la otra se va a traer, y así crece. Entonces la persona empieza a hacer sus cosas, obviamente. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que pensar en los demás y de esa manera mi libertad es juzgada por lo demás? Es que eso te llevará a la grandeza. ¿Sí? Es que eso te llevará a la grandeza, es que eso hará de ti, ¿sí? Un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Sí? Mire. Vuelvo a leer el verso 10. Dice, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, piénselo, ese es pecar contra los hermanos. ¿Qué es? Dándoles un ejemplo malo o algo borroso. Porque tú dices, yo sé que la comida es nada. Sí, sé que esto no es malo. ¿Sí? Y de repente tu cierto peinado por ahí, el otro viene, dice, no es malo. Y de esa manera estás pecando contra la gente. ¿Cómo es el pecado contra el hermano? ¿Sí? No siendo cuidadoso para estimularlo siempre hacia algo positivo. Usted tiene que respetar el estímulo de los hermanos con lo que hace y con lo que usted es. Si usted no respeta eso, nunca será un hacedor. Estamos mirando a los hacedores de la palabra, estamos escuchando. Aún el profeta dice, el más grande misionero que el mundo jamás ha tenido fue Pablo. Un ganador de ganadores. Y se han escrito libros y libros de él. ¿Cómo es que pudo impactar sin los medios y las facilidades que hoy tenemos? Pudo impactar toda Europa, toda Asia y todo ese mundo. Sin las facilidades que hoy tenemos. Y con todas las facilidades que hoy tenemos. Un poquito. Pablo con estas limitaciones, hermano. Sí, un verdadero ganador. Pero ¿sabe? Él siempre vigilaba su vida y él examinaba todas las cosas que emprendía, siempre lo vigilaba. Esto, lo que yo hago, ¿sí? ¿Anima? ¿Motiva hacia el Señor? ¿Sí? ¿Es ayuda? Por eso digo, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Edifica a alguien? ¿Conviene realmente a la fe? Entonces usted no va a estar operando nada que no convenga, nada que no edifique. ¿Por qué?
dice, eso le coloca a usted como un pecador contra su hermano. No lo está incitando a hacer nada, pero le está viendo cómo hace, le está viendo cómo es. Ahora, usted puede decir, yo no lo digo a nadie, pero escuche esto, hermano, el ser humano no es lo que se le dice, es lo que ve que se hace. Porque Jesús dijo, lo que el hombre ve afecta a todo su cuerpo. El ojo, si su ojo está en luz, todo su cuerpo afecta hacia la luz. ¿Sí? Entonces, lo que usted ve simplemente, ¿sí?, eso afecta. Y cuando usted tiene ese entendimiento, ¿sí?, que lo tuvo Moisés, que lo tuvo Pablo, que lo tuvo el hermano Branham, que lo tuvo, pues no decía el profeta, yo tengo temor del pueblo del Señor. No vaya a ser que lo que yo haga sea algún obstáculo para ellos. ¿Sí? Tengo temor y respeto, decía, de mi esposa, de mis hijos. Piénselo. Yo tengo que examinar, tengo que vigilar, ¿sí?, lograr estar en una cierta manera para lograr motivar a la familia en un cierto estado de ánimo, una cierta visión. O sea, ¿qué pasaría si usted, a veces la gente está tan hartada de sus hijos? ¿Sí? ¿Qué pasaría si Dios le dice, ¿sabes qué? Tus hijos son desobedientes, no te aman, no te estiman. ¿Sabes qué? Los saco fuera y a ti te doy otros mejores hijos, ¿ya? Si alguien realmente ama a su prójimo, dirá, Señor, estos, yo voy a trabajar con ellos. Porque la verdad es que tenemos, según Pablo, tenemos influencia. Afecta lo que le ven a usted, afecta a otros. Hay influencia ya, activa. ¿Por qué no usarlo? Por eso digo, Abraham Lincoln descubrió eso y lo usó para lo correcto. Mira dónde llegó. ¿Sí? Y es algo tan poderoso, ¿sí?, como Andrew Carnegie, el del acero, el magnate del acero, dice que contrató un administrador, Schott, creo apellidaba, y pues era escandaloso porque en ese tiempo, allá, a inicio nada más de siglo, anualmente ganaba $1 millón un trabajador, con todo su beneficio que le daba. ¿Cómo puede ser un empleado gane tanto? ¿Sí? Era como $3,000 la hora, algo así, y en ese tiempo el dólar valía 5 veces más tal vez lo que hoy. ¿Sí? Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gana así? ¿Por qué? ¿En qué es especialista? ¿Sí? Su especialidad era lograr tratar con la gente, hacer que todos trabajen en armonía. ¿Sí? Porque la gente no entiende ese mundo. Por eso se da cuenta que este mundo de amar a tu prójimo como a ti mismo, al no entenderlo, la gente se ha puesto nación contra nación. ¿No dice la profecía que se pondrá nación contra nación? Porque es la unción. ¿Sí? Persona contra persona, esposo contra esposa, hijos contra hijos, padres contra, sí, hijos, y así, hermanos contra hermanos. Y terminarán, ¿qué? Siendo borrados de la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces le preguntan, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, digo, yo tengo un don. ¿Sí? ¿Y qué es ese? Es lograr descubrir las capacidades de las personas. ¿Sí? Entonces yo sé la capacidad de este y sé juntarlo con la de allá y sé juntarlo con la de acá y buscar la armonía del uno con el otro. Ese es mi trabajo y eso es lo que me da mi ganancia. ¿Sí? Piénselo. Entonces dice aquí, de esa manera el verso 12, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia. ¿Qué? ¿Por qué me das cosas? Dijo, das cosas. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? Piénselo. Nosotros lo que hacemos, como le ven a usted, si le ven a usted un joven, piénselo, que estudia limitadamente, que su entendimiento al escucharlo hablar a usted saben que es limitado, al verlo a usted saben que su vida y su amor por Dios es limitado, porque el testimonio de nosotros, de nuestra fuerza, nuestra fe, nuestro crecimiento revela nuestro amor por Dios. ¿Sí? Nuestro entendimiento limitado solo revela nuestro amor por la palabra de Dios. Entonces eso afecta a los demás. Le van a ver a usted hacer eso y van a hacer eso. Y de esa manera dice, la gente está pecando contra Cristo. Por eso le digo, la gente no entiende
que cualquier actitud hacia el prójimo es contra Cristo. Sí. Piénselo. Entonces dice aquí, por lo cual, si la comida le diese a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¡Qué hombre! ¿Sí? ¿Qué es lo que buscaba? Que ningún hermano tenga un obstáculo. ¿Y sabe cuál es la necesidad de hoy? Hoy día vivimos en un mundo donde la gente dice, todo es hipócrita. La gente no cree en nadie. ¿Sabe por qué? Porque la gente cree que todos están fingiendo, que todo es temporal, que todo es hoy día y mañana simplemente cambian. Hoy día la gran necesidad es gente con un testimonio encendido con el fuego de Dios, con su amor por la palabra de Dios, y cada día creciendo en su entendimiento, en su lenguaje, en su testimonio. Es la gran necesidad en esta hora. Es la gran necesidad. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dijo, piénselo, si yo veo que algo afecta a mi hermano, nunca haré eso, para que no dé tropiezo. Hermano, si usted es consciente, si usted se pone todo débil, perezoso, Dios en las cosas de Dios, y me doy cuenta, según la palabra de Dios, que eso afecta a mi hermano, no lo haré jamás. ¿Qué decisión de Pablo? Nunca haré nada, jamás haré algo que afecte a mi hermano. ¿Por qué? Piénselo. Examine nada más usted nada más examine adentro. Cuando ve a un hermano y lo ve todo medio cansado, todo desanimado, ¿se da cuenta de lo que produce dentro de nosotros? ¿Sí? Pero ¿se da cuenta de lo que produce cuando lo ve a alguien animado, un vencedor? Y la Biblia dice, la actitud que nosotros reflejamos hacia los demás, ¿sí?, es un testimonio correcto y es un sentir correcto de Cristo o es contra Cristo. Por eso, ¿de qué se trata el creyente que va a salir de ser un oidor a un hacedor? Empieza a vigilar. Aquello que le afecte, aquello que sea tropiezo, no lo haré jamás. Entonces, ¿qué haré? Aquello que sea ánimo, aquello que realmente encienda más a la gente en acciones por Dios. Lo que usted hace revela su veredicto del pueblo de Dios. ¿Sí? Piensen, estamos mostrando esto en la Biblia. ¿Qué entendimiento de Pablo? Por eso miramos a Moisés. ¿Sí? Búrrame del libro. ¿Pero qué era? No quería ver al pueblo perecer. No quería ver al pueblo ser debilitado. No quería ver al pueblo ser humillado. Quería ver un pueblo victorioso. ¿Y cómo lo llevamos a eso? Sea usted un victorioso. No, piénselo. Usted no tiene derecho de hablar de hablar que alguien sea victorioso, salvo que usted lo sea. ¿Sí? Salvo que usted haya decidido serlo. Porque si no, estamos como los fariseos, atando cargas pesadas sobre los demás, y eso trae tropiezo. El más grande tropiezo es cuando alguien dice háganlo y él nunca hace eso. Es el más grande tropiezo. Cuando alguien habla algo que él no está dispuesto a operarlo. Cuando alguien habla algo que no está dispuesto, que él no lo ama eso que está hablando. ¿Sí? No, yo sí lo amo, no de palabras, en hechos. ¿Sabe por qué? Porque otro lo va a ver y lo va a hacer 2, 3 veces mejor. Bien hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Recuerde eso. Nosotros pensamos que no afecta, pero según la Biblia estamos dándonos cuenta. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el más grande mandamiento, ama a Dios. Ama lo suficiente para que nunca dudes de sus promesas. Lo siguiente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Tiene efecto lo que hacemos. Repercute. ¿Quiere lo que usted quiera ver? Muéstrelo. Ame esas verdades. Hable de ellas con una determinación de operarlas. ¿Sí? Y después, igual Jesús habló San Mateo 5 y después en San Mateo 27, 28 lo encontramos operando esas cosas. Como alguien decía, ¿cómo podía el mundo continuar igual después que alguien predicó? Lo que Jesús predicó en San Mateo 5 no era nuevo, dice. Porque muchos hablaron de eso. Muchos filósofos hablaron de esas cosas. ¿Sí? Pero que haya logrado vivirlo, eso sí nunca se había visto. ¿Sí? Lo que cambió el mundo cuando Jesús dijo, ¿sí?, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede quedar el mundo? Dice, igual.
Cuando alguien que está viviendo lo que predica. Cuando alguien había predicado y había señalado lo que deben hacer, y ahora cuando le toca a él, cree su predicación, cree su sermón, ama su sermón, se abraza su sermón, vive su sermón. Desde ahí en adelante, ¿sabe qué? El mundo cambió. Y desde ahí en adelante se dice, después de Cristo y antes de Cristo. Entonces es un entendimiento de cómo es que Jesús dijo: el que oye estas palabras y la hace no será nunca destruido. Pero se requiere un trabajo, que usted le pueda creerle a Dios. Pablo pensaba que no, y muchos de nosotros pensamos: mi vida a nadie le afecta. Claro que sí, según la Biblia, porque estamos hechos de esa manera. Por eso Pablo está hablando, ve usted, que lo que hace que las personas actúen es por la vía de su estímulo. Entonces usted tiene que entender nada más, y logra asimilar de todo esto, esta escritura, que lo que usted hace es un estímulo para alguien, y usted vigile a dónde está estimulando la gente. Por eso el profeta nos decía: lo que tú hagas, alguien va a seguir tus huellas, aunque sea uno, pero alguien lo va a hacer. Tiene repercusión lo que hacemos, y es poderoso cuando alguien entiende eso y decide, como decidió Abraham Lincoln: desde aquí en adelante, sí, nunca seré la causa de la tristeza de alguien, nunca seré la causa de que alguien sea avergonzado. De aquí en adelante seré la causa de la alegría de la gente. Piénselo. Por eso dice que sus casos y lo que él hablaba era algo que no se puede borrar de Estados Unidos. Sí, por ejemplo, cuando defendió a esta viuda de un soldado, sí, que el abogado le cobraba más de la mitad de toda su pensión que iba a recibir del gobierno. Cuando él se enteró eso, dijo: yo tomo el caso. ¿Cómo puede cobrarse a alguien que por este país luchando, y murió su marido, y luego ella está en desgracia? ¿Cómo puede alguien tener el valor de cobrarlo? Y empezó a hacer su defensa. Su discurso fue tan impresionante que los jueces nada más tenían que recibir su pañuelo para llorar, porque él realmente le interesaba los derechos de la gente. ¿Sí? Hermano, cuando usted cuida, la gente tiene derecho de ser feliz con Cristo, tiene derecho de tener una vida cristiana realmente victoriosa y exitosa. Pero ¿sabe que lo que impide? Lo que están viendo a su alrededor. Que usted diga: yo voy a ir a un compañerismo, y que vean una razón para dar un paso más adelante, no para detenerse, no para atrás. Que usted tome esa decisión: yo seré ese alguien que va a motivar, va a estimular con lo que hace y con lo que dice, un paso más hacia adelante. Entonces trabaja con usted. Por eso dice: si te ama a usted, es porque ama a su prójimo. Está relacionado, no se puede separar. Usted llegará a una vida de grandeza por causa de que entiende que el pueblo necesita ver esa grandeza, necesita ver esa realidad poderosa. Entonces se preparará, ¿sí?, por alguien más. Ese es el entendimiento por el cual nosotros debemos mirar. Recuerde eso. Voy a leer aquí en Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Por eso Pablo, hermanos, no es algo, porque la gente dice: no, es que Pablo, Dios lo quería usar. No, Dios no hace excepción de personas. Cualquiera que esté dispuesto a operar como Pablo operaba, ver como Pablo veía, simplemente su realidad será la misma, hallará gracia con Dios. ¿Sí? De eso se trata. Es un trabajo, eso no es algo, es un trabajo hasta que usted convencerse de eso. ¿Sí? Entender y decir: ¿sabes qué? Lo que yo hago sí afecta. Como me venga a mí, sí afecta. Tiene resultados. Lo que yo quiero ver, tengo que luchar para aquello que quiero ver en la gente. ¿Saben por qué nadie detenía a David? Porque David miraba y decía: no puede ser, el pueblo en derrota, el pueblo debe estar victorioso. Le interesaba un pueblo victorioso. ¿Sí? Y él empezó a hablar de eso, a motivarlos. Y luego decidió ir. Puede que lo maten, seguro,
Pero él una cosa buscaba: que el pueblo sea victorioso, que el pueblo no esté en oprobio. Por eso dice, le conocieron a David como el que pelea la batalla de Jehová. Porque la batalla de Dios es por el éxito del pueblo. La batalla de Satanás es por la derrota del pueblo. Y peleamos una de las dos. Con lo que usted hace, simplemente busca la derrota de la gente. No solo su derrota, la derrota de la gente o la derrota del pueblo, o la victoria del pueblo. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Observe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué poderoso. La gente necesita ser atendida, ser servida. ¿En qué? En ver lo correcto. La gente necesita ver lo correcto. La gente necesita, ve usted, oír lo correcto. Ver a alguien que realmente lo que habla lo ama, lo cree, lo vive. Usted no tiene que decirlo, hazlo tú también. ¿Se da cuenta cuando Esdras miró las escrituras de la unión falsa? Oh, hermano, empezó a llorar, empezó a dolerle en su corazón, porque amaba la palabra de Dios, amaba la victoria del pueblo. No quería ver un pueblo derrotado. No se fue a buscarlos a su casa, pero algo los sacó de sus casas. El universo está diseñado de tal manera, cuando alguien busca el éxito del pueblo de Dios y sabe que lo que él hace repercute, hermano, usted va a tener un testimonio. Usted va a tener un testimonio. Y no tiene que estar exigiendo respeto. Eso va a venir a usted, su cosecha. Sí. Pero mire las claves. Por eso, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero a veces uno se considera el superior. Uno se considera el más. Por eso hace lo que le parece. Es que lo que le parece está bien. Después cosechamos la consecuencia, ¿no es cierto? Porque lo que el hombre sembrar, eso segará. ¿Se da cuenta? Solo cosechamos lo que sembramos. Pero es poderoso cuando alguien sabe sembrar de acuerdo a cómo sembraron estos verdaderos sembradores. ¿Sí? Piénselo, Moisés tenía la posibilidad de librarse de esa gente que no valía aparentemente para nada y tener, dijo, una gente poderosa. Y dijo, no, Señor, yo no soy mejor que ellos, ayúdalos. Y si no les ayuda, bórrame de tu libro. Qué poderoso profeta. Igual usted, cuando decide luchar, entiende, examina, investiga qué sería ayuda, qué sería edificación, qué sería conveniente que la gente tenga. Pero tienen que verlo. ¿Sí? Tienen que verlo. Y usted decide, yo seré esa cartelera del Señor. Yo seré ese sistema de propaganda del Espíritu Santo. ¿Por qué lo haces por vanagloria? Porque ves la necesidad. ¡Aleluya! Y Dios te dirá, y yo te voy a ayudar. Yo estaré contigo. ¡Aleluya! Piénselo. Porque la gente hasta no le puede decir, pero la gente está mirando su resultado. ¿Sí? Mucha gente no le dice nada, pero es lo que ven. Entonces dice, nada hagáis por contienda, sino con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. Entonces dice, escucha esto, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Estoy mostrándole en la Biblia, hermano, cuál es la clave para su éxito de usted. Por eso, porque Dios no apoya el egoísmo, Dios no apoya la soberbia, el egocentrismo. Dios lo ha diseñado las cosas de tal manera que no puede hacer una persona solo, no puede tener éxito si no ama el éxito del pueblo de Dios y no lucha por eso. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué gano yo? Es que de esa manera te puedes amar a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, nunca te amarás. ¿Sí? Y una persona que se ama no tiene testimonio. Todo lo que haces para simplemente tener un testimonio malo. ¿Y sabe qué dice? La gente me tiene envidia, me critica, me odia. No, simplemente es el resultado de que él no ama a su prójimo. Entonces no se puede amar a sí mismo, porque si se amara a sí mismo, estaría logrando, ¿sí?, un testimonio. ¿Se da cuenta?
Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué entendimiento, hermano, de Pablo. Esto no es solamente un consejo, estos son las claves de cómo lograr ser fuerte, ser poderoso, porque Dios estará a su lado. Cuando usted empieza a mirar lo que a otros ayuda. Yo pudiera arruinar mi vida, pero ¿sabe? Eso será una fuerza y una potencia que le dará al diablo para llevar a muchos a la ruina. Yo pudiera debilitarme, pero eso hará una gran obra para el diablo. Por amor al pueblo de Dios, se acercará. Es tremendo, porque usted se acercará al Señor y dirá: Señor, renueva mi fuerza. ¿Por qué? Tu pueblo no merece ver un derrotado, no merece ver un fracasado, no merece ver un tibio, no merece ver a alguien sin testimonio. Y Dios dirá: con mucho gusto, yo sí patrocino eso, porque lo hice con Moisés, lo hice con Pablo. Aleluya, gloria al Señor. Y esa puerta está abierta para cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa puerta está abierta para cada uno de nosotros. Piénselo. Entonces la gente mira por sí mismo. ¿Sabe qué hace? Piénselo. La gente va, dice el profeta, y mira: uy, aquí esta denominación me llama para trabajar con ellos, pero a ellos no les gusta oír esto, no les gusta oír aquello. Entonces, ¿qué sucede? Solo buscan su beneficio, se comprometen. ¿Sí? Si van en el mundo del mensaje y estos creen que el profeta regresa, entonces nunca van a atacar eso. No es porque ellos no crean, simplemente porque saben lo que les conviene a sí mismos. Si ven que nada más creen que el profeta va a regresar por ahí en una nube, entonces eso no van a hablar. Y si es que alguien habla, sí, amén. Pero no es que crean eso, simplemente quieren hallar gracia a favor de sí mismos, para su propio beneficio. Pero el verdadero creyente está buscando el real y verdadero éxito de la gente con Dios. Que la gente tenga éxito con Dios. Y si lo que está mal, le votará a la gente. De repente le menospreciarán, pero ¿sabe? Sus almas percibirán el amor que hay en usted. Como Jesús. Decían: Jesús es alguien malo, destruye iglesias, lo que sea. Pero Jesús les amaba. 2000 años han pasado y nadie ha podido borrar su obra. ¿Sí? Igual decían que el hermano Branham es odiador de iglesias y tanta cosa. Han pasado más de 60 años y su mensaje sigue vigente. ¿Sí? Porque estaba basado en eso, no buscando el bien de uno, él buscando el bien de la gente, buscando el bien del alma, del destino eterno de la gente. Entonces usted no se compromete, sabe que lo indispensable es la doctrina. No se compromete con eso. ¿Sí? Entonces, allá pues vosotros, mire, dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es eso? Haya pues en vosotros este sentir. Hermano, mirando lo de los demás, ¿qué es? Es el sentir que hubo también en Cristo. Es el sentir que hubo en Cristo. Puedo ser desfigurado, pero los demás tendrán éxito con lo que yo pase. Lo difícil que yo pase, los demás tendrán éxito. La desgracia en la que yo pudiera entrar, dijo Jesús, pero eso abrirá camino a los demás para la victoria. Era un sentir, era un deseo, era un interés, era una decisión en Él. Hay en vosotros eso, este sentir de no buscar solamente lo uno propio, sino de los demás. Por eso, hermanos, usted se fortalece, por eso usted se anima, por eso usted invierte en su fe, porque sabe que alguien va a ser beneficiado con una persona saludable en el Señor, con una persona bien siendo en Cristo. Eso es una ayuda sin igual. ¿Sabe por qué? Porque lo que ve, alguien está débil, pero lo que ve es animado hacia eso. Es animado hacia eso. ¿Sí? Solo están viendo un montón de débiles. ¿Por qué? No hay algo bueno que ver. ¿Sí? Entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, dijo: yo soy importante, que haga otro esa obra. No, hay una necesidad y si nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Lo mismo, hermano, no esté mirando si alguien más no lo quiere hacer. Si usted ve la necesidad del pueblo del Señor, David miró, ningún general quiere hacerlo. Abner no quiere hacerlo. ¿Sí? Ningún soldado de Saúl, ningún general. Pero dijo: el pueblo debe ser animado a la victoria. El pueblo debe ser animado hacia la victoria. Y alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que empezarlo. Igual en los días de los 10 espías, ellos animaron el pueblo a la derrota. Animaron a llorar, animaron a quejarse, animaron a criticar a Moisés.
animaron a retroceder. Lo que hacemos anima a retroceder, lo que hacemos repercute en los demás. Tiene efecto. Ese es el poder que el creyente entiende. Lo que hago y lo que digo tiene efecto en los demás. ¿Sí? Por eso Pablo dice: he decidido que si fuera comer carne que contamina a alguien, nunca lo haré. Nunca haré algo que estorbe la relación de Dios con alguien. ¡Qué decisión! Pero haré todo lo que ayude a la relación de Dios con la persona, no con la iglesia, no con predicadores, con Dios y su palabra. Esa es la relación que el ser humano necesita. Eso es lo que el alma necesita. Eso es lo que el alma necesita. Entonces recuerden, de ahí en adelante, cuando una persona entiende eso, antes de hacer algo, empieza a investigar. ¿Ayuda a esto a alguien? ¿Lo que voy a hacer ayuda? ¿Lo que voy a hacer ayuda? ¿Lo que voy a publicar ayuda? ¿O solamente me hace sentir bien a mí? ¿Entendimiento? Por eso dice: ese sentir hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno lo ve, piénselo, hasta morir en la cruz. Se fue obediente a eso por causa del bien de los demás, del bien de su pueblo. Si uno lo ve difícil, uno dice, como dice Pablo, entonces la gente dirá: oye, o sea que yo por buscar el bien de los demás no me voy a dar libertad en lo que yo quiero. Cristo hizo eso, ¿y sabe qué pasó? Dice el verso 8: estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es la manera de que usted también será exaltado. Ese es el camino por lo cual Moisés fue exaltado, Pablo fue exaltado, el hermano Branham fue exaltado. ¿Se da cuenta? Piénselo. Será con cada uno de nosotros. Por lo cual, en otras palabras, esa es la clave, ese es el camino. Ni Jesús puede evitarlo. Jesús quiere un reino eterno, un reino de grandeza, el rey de Jerusalén, el rey de Salem, el rey de la nueva Jerusalén. Pero para ser exaltado a esa grandeza eterna, tiene que interesarte la gente. Y tienes que trabajar a favor de ellos. Entonces la gente quiere un cambio en su vida, quiere resultados en su vida, pero no operar por el camino, porque el diablo pone espantapájaros, le hará ver que eso es terrible, que es difícil. Si es un mentiroso, la mente no le crea a su mente, créale a la escritura. La Biblia nos da evidencia. Tenemos la evidencia de Moisés, la evidencia de Gedeón, la evidencia en Josué, la evidencia en Pablo, la evidencia en el hermano Branham. ¿Sí? Eso cambia todo. ¿Sí? Entonces dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegó a esa realidad, pero dice, pasó el proceso. ¿Se da cuenta? Por eso dice: ama al Señor tuyo sobre todas las cosas. ¿Qué es? ¿Cómo es que nosotros debemos trabajar para que nos coloquemos a favor del pueblo del Señor? Entonces empezamos a investigar qué es lo que ayudaría a la relación de Dios con la gente. Entonces lo operaré. ¿Sabe por qué? Porque el creyente entiende, eso sí afecta. Todos los que le conocen y le ven, les afecta lo que usted hace, para arriba o hacia abajo. ¿Se da cuenta? Y es poderoso cuando el creyente entiende eso. Cuando no entiende, sí, piensa, lo hace y dice: estás pecando contra Cristo al estorbar o motivar hacia abajo a un creyente. Contra Cristo pecáis. Y luego le pasa esto, le pasa lo otro, y luego dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que sembramos, cosechamos. Cristo sembró bien, mire, dice entonces, ¿qué cosecha? Por lo cual yo le exalto a lo sumo. Es entendimiento cómo administrar nuestro lenguaje, administrar nuestro oír, administrar nuestra atmósfera, para saber en qué estado de ánimo vivir, para saber en qué estado de ánimo hacer las cosas, por causa de uno, no solamente, no mirando lo suyo propio, mirando cómo afecta a los demás. Qué entendimiento, qué glorioso, qué poderoso. ¿Sí? Por eso le digo,
Hay posibilidad de pasar de ser oidores a hacedores, sí Señor, pero hay que mirar cómo pasaron los que pasaron. Y toda la Biblia nos habla lo mismo. Ahí tenemos a Gedeón. Cuando Gedeón empezó a interesarse, no solo por él nada más había ido por ahí un poquito de trigo o algo. No, quería no ver perecer a su familia. Pensó en la familia. Y luego Dios vino y le dijo: hoy estamos igual porque tú piensas en tu familia, pero yo pienso en toda la familia de Israel. Juntémonos, hagamos ese trabajo. Dios siempre está pensando en el éxito de su gente. Dios siempre está pensando en la fortaleza de su gente. Dios siempre está pensando en el ánimo correcto de su gente. Y cuando alguien piensa como Dios piensa, que este sentir que estaba en Cristo esté en alguien, por lo cual esa persona también será exaltada. Tendrá testimonio, tendrá respeto, será bendecido, le irá bien. Del otro lado cosecharemos también. Nosotros somos los que estamos actuando nuestra realidad. Está disponible para cualquiera de nosotros. Está disponible la bendición de operar como hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuál era el concepto de Moisés? Que son incrédulos. Por eso que no hacemos nada. Porque son gente que son incrédulos. David también miró a la gente que huía y se escondían en cuevas. ¿Qué pudo haber dicho? Son cobardes. Soldados y cobardes. No merecen nada. No, David dijo: son el ejército del Dios viviente. Eso, hermano, miremos, nuestros hermanos, que Dios les confió su palabra, porque este mensaje es sobrenatural que alguien la tenga. Dios buscó a cada hermano. Necesitamos ser fuertes, que el tan solo hecho de saludar al creyente, piénselo, tan saludable era Jesús en su mundo invisible, que solamente fue y se sentó en la casa de Zaqueo. Eso fue todo. Sí. Zaqueo fue estimulado a alinearse con la palabra de Dios, no algún día, en esa misma hora. ¿Sí? El tan solo hecho de encontrarnos, el tan solo hecho de saludar a un creyente, que usted sea esa razón de que esa persona decida ser un vencedor, decida deshacerse de todo diablo, de todo demonio. Es el acceso que está disponible para cada uno de nosotros. Es un trabajo con la palabra de Dios, que usted se vuelva consciente de que repercute, afecta. Entonces caminará. Cuando usted camina, usted entiende y se cuida de proyectar cualquier pensamiento, porque entiende eso. No estoy mirando si solamente, hermano, ¿qué tal? Y le sonrío. No, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, está afectando, está, ve usted, repercutiendo. Lo que yo estoy deseando, todo eso está creando una atmósfera. ¿Sí? Entonces vigilaré mi pensamiento, vigilaré mi deseo, vigilaré, ve usted, mis metas, mis objetivos, mis gustos, buscando siempre el éxito del pueblo del Señor. Y eso le hará a usted una persona bendecida grandemente. Por lo cual Jesús, operando eso, fue exaltado a lo sumo. Exactamente la novia: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, dijo Jesús. La misma promesa, la misma bendición. Por eso, hermanos, nos reunimos para saber cómo operar a una realidad más grande y más gloriosa. Esté en sus manos la palabra de Dios. Él lo ha provisto. Y decidimos que Dios dice la verdad, Dios tiene la razón. Nuestra mente puede decirnos otra cosa. Dios dice la verdad. Aleluya. Le creemos al Señor, estamos de acuerdo con Él. Aleluya. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a parar ahí. Continuamos, si Dios permite. Sí, bueno, tenemos tiempo con mayorismo los días de mañana. Estamos avanzados en la hora. Que Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos grandemente. ¿Sí? Recuerde eso. ¿Cómo es que estas dos cosas fueron deshechas? ¿Sí? Piénselo. No, yo no creo. ¿Qué hace la persona? No se considera, ¿sí?, que lo que hace valga, pueda ser algo útil para el Señor. ¿Y quién soy yo?, dijo Moisés. ¿Sí? Y la última cosa es que el pueblo son un montón de incrédulos. Usted, si es importante lo que hace, si es importante usted en todo lo que hace y es, bien para mal o bien para bien, no se deje engañar por otra cosa. Sí, repercute su vida. Si es que decida ser alguien realmente con el sentir que estaba en Cristo, como aquellos ganadores en la Biblia. Que Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, recibas tú, Señor, la gratitud de cada uno de nuestros corazones
que podamos nosotros, Señor, expresarte a ti y tú puedas recibir, Señor, esas palabras donde reconocemos que tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza. Tú eres digno, Señor, de toda gratitud y más que eso, porque realmente, Señor Jesús, has hecho una obra por la cual podemos acceder al entendimiento de cómo, Señor, operar la realidad donde ya no hay marcha atrás, no hay derrota, solo, Señor, comunión contigo, solo compañerismo y unidad contigo, Señor. La fuente de la vida, la luz, el poder. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento que nos has permitido acercarnos a tu palabra. Visualizar, Señor, en ella verdades tan poderosas que podamos nosotros caminar conscientes de lo que tu palabra dice, Señor, que sucede en nuestro diario actuar. Porque existimos, Señor, actuamos diariamente y que podamos entender, eso está repercutiendo. Seamos conscientes o no, está sucediendo. Pero que ahora la administremos, Padre, y hagamos que repercuta para bien. Realmente nos conviene, Señor. ¿Cómo podemos nosotros amarnos a nosotros si no operamos lo que nos beneficiará? Y tú has conectado eso, Señor, con el amor por tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, que tu palabra la podamos amar de tal manera que nunca la dudemos, nos aferremos a ella y decidamos operarla, Señor. Y todo lo que hagamos sea para edificación de tu pueblo, para ayuda, Señor. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ello. Muy agradecidos, Señor, por tu palabra y por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Amén. En el mensaje, aquel día en el Calvario, el 25 de septiembre del 60, dice, párrafo 77. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, la primera cosa que yo quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue empleada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. Pero cuando usted vive para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna es vivir para otros. Eso lo probó cuando vino el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna, porque Él no vivió para sí mismo, Él vivió para otros. Y usted recibe vida eterna por medio de recibir aquel día. Y usted ya no vive para usted mismo, usted vive para otros. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar por terminado el servicio con un cántico. Vamos a seguir bendiciendo el nombre de Jehová porque Él es bueno. Amén. Así que el Señor Jesucristo les bendiga a los hermanos y a los hermanos a través de la transmisión también sean bendecidos también. Amén. ¿Puede pasar la hermana Rebeca con este cántico? Amén. La promesa de redención.
del pueblo de Israel. Habrá luz zarza en la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Es el mensaje de redención para la novia gentil del pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros de estirpe